Qué gusto verte, siempre te encuentro. Y sabes que además estaba reflexionando hace un momento y he acompañado a Samsung en distintos momentos. Fui de los que estaban en el World Mobile Congress cuando todos teníamos unos visores y pasó junto a nosotros Mark Zuckerberg. Sí. Y entonces empezaba desde entonces a ver la visión del metaverso. Me ha tocado estar en Seúl justamente con ustedes, observando lo espectacular que es, por ejemplo, la fabricación de microprocesadores, lo intensivo en capital. Y recientemente, y me gustaría preguntarte ello, me tocó estar en Times Square, me impresionó mucho, de hecho escribí al respecto, bueno, por un lado, de verdad no es una mini computadora extraordinario, soy muy feliz. Pero sobre todo esta capacidad que tiene Corea, que a mí siempre se me ha hecho un espejo de lo que puede ser México en términos de proyectar junto con BTS, este grupo Coreano, fantástico, sí. global. Y en ese contexto preguntarte, ¿cómo ha sido participar de la historia de una empresa tan emblemática? Y solo doy un dato, a mí me encantan los datos como pueden ver. Alguna vez revisé, en 1980, el PIB per cápita de Corea del Sur estaba bajito que el de México, en 1980. Corea es un país que ha tenido muchas transformaciones, en entonces tampoco tenía democracia, la tuvo. Finalmente hoy Corea del Sur es un país de primer mundo, extraordinario, y con una empresa de clase mundial que hoy se proyecta como la más grande en términos de innovación y sobre todo de estos aparatos y muchos otros en microprocesadores que están de moda, en electrodomésticos, etcétera. Pero preguntarte cuál ha sido tu experiencia en observar y acompañar, por supuesto, la transformación de esta empresa. Ha sido increíble. He estado en los últimos 8 años ahí en Samsung, tuve una salida por ahí, pero el regreso, sigues viendo cómo hay esa innovación. Bien decía Paco hace ratito de la parte de research y development, ¿no? Tenemos 17 centros alrededor del mundo en donde se invierten billones de dólares para estar buscando cuál es la mejor tecnología, cómo mejorar los aparatos que hoy tenemos. Bien importante, siempre escuchando al consumidor, que yo creo que ahí es la clave de por qué Samsung ha sido una empresa que es exitosa. Siempre está preguntando, siempre está mejorando, sale un teléfono y ahí hace mucha investigación y entonces cuál es el siguiente teléfono por lo que la gente está diciendo, la televisión, el refrigerador. Bien importante esta interconectividad de todos los aparatos que hoy tenemos, que otra vez con tu celular puedes manejar tu aire acondicionado, puedes manejar tu televisión y no solo con las cosas de la marca, sino que realmente, por ejemplo, si pones unos dimmers en tu casa o las cortinas son eléctricas, todo lo puedes manejar con SmartThings que tenemos en el teléfono. ¿Por qué cuento todo esto que parece comercial? Es porque de verdad es parte de ese research, de esa evolución y ser parte de todo eso. Cuando entré a Samsung no hablábamos tampoco de esa interconectividad tan específica que hoy tenemos. Claro, de hecho, algo bien interesante es cómo siendo un país, digamos, pues ya no sé si llamarlo emergente, pero un país que hace visibles a todos los países y eso creo que es realmente fantástico porque finalmente vemos algunos jugadores, digamos, que priorizan núcleos de mercado y en el caso de ustedes son lanzamientos globales con la misma prioridad en todos los países, incluyendo a México, y con esta capacidad además de escalar en distintos puntos de precio que es fundamental para distintas realidades económicas, ¿no? Y creo que eso también es un gran diferenciador y en parte eso explica el éxito que han logrado. Sin duda, hablamos siempre que hay un Samsung para un consumidor. Y entonces hablamos del precio más accesible hasta este foldable que es nuestro producto hoy de más alto rango, pero siempre tienes algo y no quiere decir que porque tu teléfono sea de los más baratos no tiene esta conectividad, no tiene esta duración, no tiene esa calidad que para nosotros es bien importante y como lo dices, lanzamos siempre al mismo tiempo en el mundo, con inversiones muy grandes, tratando de llegar a ese consumidor. Cada vez sabemos que son menos leales nuestros consumidores, entonces estar dándole a ellos lo que necesitan para nosotros es parte primordial. Y sobre todo también un ecosistema abierto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy fan y entonces mido, cuando uno va y hace ejercicio, te das cuenta pues si rindes o no, porque a todos nos pasa a veces que te quedas viendo el celular en vez de estar en el gimnasio y no te engaña, ¿no? Y forma parte de ese ecosistema en donde te vas acompañando, digamos, el conjunto de tu vida y es lo que hace un rato también comentaba, ¿no? Esta revolución que ha significado el que hoy estas minicomputadoras que son un oráculo que nos conecta al conocimiento de todo el mundo, pero también cada vez más al conocimiento de nuestra realidad cotidiana y me parece que eso es una transformación fundamental que en muy poco tiempo se ha dado, ¿no? Y tú lo has vivido justamente ahora que
que hablas de tu trayectoria en Samsung, pues no es lo mismo hoy, digamos, 2022, que el 2014 o cuando estábamos ahí en Barcelona, etcétera, esta transformación y cómo cada vez nos va acompañando y cómo el futuro que va dibujando es un futuro mucho más íntimo y mucho más tecnológico, y eso creo que es una de las características fundamentales del momento que estamos viviendo. Sin duda, y hablando ahorita que decías del reloj y de esta transformación, hoy justo estábamos hablando que hay 2 compañías de seguros en México que ya van a aceptar las mediciones del ejercicio que hagas, todo lo que puedes hacer contra la diabetes, pero van a hacer pruebas, tu reloj, para los médicos, para los seguros, que si tú cumples con varias de las especificaciones que los doctores te piden en tu reloj, te va a cubrir el seguro. Por ejemplo, eso es algo que no pensabas, que porque tienes un reloj que va a cumplir que va a hacer que cumplas tus objetivos, tu prima de seguro va a bajar. Entonces, no estás hablando nada más de esa tecnología en la parte de movilidad o en la parte tecnológica de la inteligencia artificial, sino cómo cada vez más se está enfocando en la salud también. Claro, y es que mencionas una parte clave, que es la inteligencia artificial. Yo, como veías, estoy fascinado con ello en términos de los distintos mecanismos, métodos que van generando, pero lo que tengo muy claro es que los puntos de datos que vamos generando y que generamos cotidianamente con los wearables, con los relojes, con nuestros electrodomésticos, con nuestros teléfonos, pues van a permitir ir correlacionando, digamos, datos que hoy no son aparentes, que nos van a dar respuestas a preguntas que todavía no nos imaginamos, y que creo que ahí será uno de los retos fundamentales, ¿no? Ya no es a dónde llegarán los datos, sino más bien cuál es la mejor pregunta que le puedo hacer a los datos que voy generando, con el afán justamente de ir mejorando nuestras vidas de manera cotidiana. Y creo que ese es uno de los factores fundamentales cuando estás hablando de una empresa que no solo se dedica a un dispositivo, sino se dedica a desarrollar un ecosistema y una visión tecnológica. Así es, y otra vez, como lo decíamos en la plática, es esta inteligencia artificial que cada vez te acerca más a unas realidades que pensábamos imposibles, y entonces podríamos ahorita tú y yo empezar a hablar de metaverso, porque todo empieza a pasar ahora en un metaverso que se está desarrollando y en donde nosotros también estamos empezando a interactuar. Entonces vas viendo cómo todo se va interconectando y al final todo pasa aquí. O sea, no importa qué estés haciendo, no importa qué pase. Ya antes decías, ay, se me olvidó la cartera, me regreso. Ahora me regreso porque se me olvidó el celular, porque ahí ya puedo pagar, ya no me interesa otra cosa. Entonces, realmente sí, pues el celular es la puerta al mundo, a tu mi mundo, a la vida y a la tecnología.